Y el día de hoy vamos a estudiar lo que es la corriente eléctrica. En la clase 2 ya estudiamos acerca de cómo los electrones entran en movimiento para formar un flujo de corriente eléctrica. Y ya sabemos específicamente que una fuente de potencial eléctrico o voltaje debe ser aplicada a un circuito eléctrico como el que estamos observando para que se produzca un flujo de electrones. Acá la batería que he dibujado específicamente es prácticamente esa energía potencial que está almacenada entre dos placas, entre la placa positiva y la negativa de nuestra batería. Pero pasémoslo a la realidad. Una fuente de voltaje podría ser, por ejemplo, una batería, por ejemplo, digámosle, de un carro, de una batería AA, una AAA, pongámosle la batería del celular, también es una fuente de voltaje. El mismo toma corriente en nuestra casa corresponde a fuentes de voltaje. Específicamente acá he dibujado lo que es la fuente de voltaje como una batería simple, una batería cualquiera que podemos encontrar en todo caso en un reloj de pared. La simbología típica y común que se utiliza para una fuente de voltaje es esta. Este es un símbolo que se usa apropiadamente, pero también ustedes podrán encontrar simbología como esta, que también define a una fuente de voltaje. Y también podemos encontrar en todo caso simbología como por ejemplo esta de acá. Pues sucede que estas son fuentes de voltaje o de potencial eléctrico que permiten el flujo de electrones alrededor de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un circuito que básicamente comienza en una polaridad positiva en ese caso y cierra el circuito completo hasta llegar y volver a la misma fuente pero en su polaridad opuesta. Lógicamente debemos de tener un elemento, uno que consuma energía eléctrica, al cual regularmente le llamamos resistor de carga, RL. Un resistor de carga es cualquier elemento conductor, o mejor dicho, cualquier equipo eléctrico que consuma energía eléctrica. Media vez consuma energía eléctrica se le suele llamar, resistor de cargas. Ahora, con el conocimiento de lo que es una fuente de voltaje aplicada y que produce el flujo de electrones, tenemos que también recordar algo, o definir algo. Todos tenemos la idea de que las cargas eléctricas se desplazan de más a menos. Sin embargo, eso pues no es cierto. Rutherford y Niels Bohr reafirmaron que realmente las cargas eléctricas se mueven desde la polaridad negativa hacia la polaridad positiva. Y sucede que únicamente por pura convención, por los estudios de Benjamin Franklin, es que tenemos nosotros siempre el concepto de que las cargas eléctricas se mueven de más a menos. Pero como estudiamos en la clase 1, un protón no se puede mover. Está afianzado en el núcleo del átomo junto con los neutrones. Pero sí los electrones que están en órbitas circulares o semielípticas según el modelo de Sommerfeld, y que prácticamente están en un movimiento siempre y cuando tengamos la aplicación de una fuente de voltaje, cualquiera que sea el símbolo. Entonces, hay dos tipos de corriente. La que llamamos corriente convencional, la cual pues prácticamente se la debemos a los estudios de Benjamin Franklin, y otra que prácticamente es la que realmente sucede, que es la corriente electrónica. Ahora bien, vemos este conductor eléctrico. Podemos decir entonces que los electrones se van a mover dentro del conductor eléctrico como razón de un voltaje aplicado para producir un flujo de corriente eléctrica. Típicamente hacemos siempre una analogía que es bastante buena para comprender rápidamente cómo es que es el flujo de electrones a través de un conductor, pero sin necesidad de explicar el electromagnetismo. Recordemos de esta fórmula.
La corriente es igual a la carga por unidad de tiempo. Entonces, existe una analogía bastante buena que es llamada la analogía hidráulica. Rápidamente, la analogía hidráulica se basa en que si tenemos, por ejemplo, una tubería de agua en la cual tenemos específicamente un grifo y por el cual lógicamente sale nuestro líquido, el H2O, sabemos que el agua se va a conducir a través de la tubería siempre y cuando haya una presión ejercida por la empresa distribuidora de agua, la presión en la tubería, para que se dé un flujo de agua a través del mismo. Lógicamente podemos regular nosotros el paso del agua con la llave. Sin embargo, pensemos que está en su máxima capacidad. Entonces, si la presión se incrementa, lógicamente el flujo de agua va a ser mayor. Si la presión en todo caso disminuye, el flujo de agua pues va a ser menor. Entonces, por la mañana cuando nos levantamos y encendemos el grifo de nuestra casa, pues podemos observar prácticamente que hay una buena presión del agua y por lo tanto cae un buen flujo de agua. Sin embargo, a determinadas horas del día es posible que la presión baje porque hay más usuarios utilizando el vital líquido. Entonces, si hay una presión más pequeña, es lógico que la presión del agua disminuya y estando el grifo en su máxima capacidad, pues igual el agua que fluye a través del mismo va a ser bien pequeña. Es decir, el caudal va a ser pequeño. Ahora bien, ¿cómo relacionamos esto para entender la corriente eléctrica y el voltaje sin necesidad de explicar campos magnéticos? Pues esto es sencillo. Hagamos ver que la presión es como el voltaje aplicado entre dos puntos y cada molécula de agua, dos de hidrógeno y una de oxígeno, pensemos en el oxígeno, pues corresponde al flujo de corriente eléctrica, a las miles de millones de moléculas de agua que circulan dentro de la tubería, le vamos a asociar el concepto de corriente eléctrica y la presión el concepto de diferencia de potencial o voltaje. Entonces, creo que es una manera un poquito más sencilla de analizar este comportamiento. Muy bien, ahora, si vamos a hablar de corriente eléctrica, pues es meritorio que hablemos acerca de las distintas fuentes de voltaje que la pueden producir, las cuales ya he detallado en este punto. Sin embargo, faltaría conceptualizar un poco más acerca del circuito eléctrico, es decir, el circuito eléctrico por el cual va a fluir los electrones tiene que ser un circuito totalmente cerrado. De lo contrario, pues no tenemos ningún tipo de movimiento. Es decir, si el circuito está abierto, no hay flujo de electrones. Eso todo lo comprendemos. Ahora bien, si hablamos del conductor eléctrico, también necesitamos hablar de un aislante. Si nosotros hablamos del conductor eléctrico, vamos a referirnos específicamente a dos los más utilizados, el cobre y el conductor de aluminio. Y un material aislante, pues pongámosle un tipo de hule revestido o un plástico. Ahora, el conductor eléctrico para nosotros es de vital importancia porque hay dos formas de poder elegirlos. Es decir, podemos elegir conductores eléctricos ya sea de cobre o ya sea conductores eléctricos de aluminio. Pero la pregunta es, ¿cuál vamos a elegir? ¿Elegimos cobre o elegimos aluminio para el trabajo con circuitos eléctricos? Pues suceden dos cosas. Vamos a elegir cobre siempre y cuando vaya entubado, esté con un forro, eso debido a la corrosión. Nunca vamos a poder colocar un conductor de cobre a la intemperie, mucho menos que no tenga su forro, porque se corroe rápidamente. Mientras que
vamos a seguir utilizando el alambre de cobre porque tiene una mejor fuerza de tracción. Otra razón. Entonces, esto es para el cobre. Vamos a utilizar aluminio porque no se corroe. También tiene una fuerza de tracción apropiada y prácticamente el aluminio, por no corroerse, se le puede colocar en cables eléctricos de alta tensión, es decir, en los postes de tendido y alumbrado público. Entonces, dos razones para utilizar cobre o utilizar aluminio que nos puede dar una mejor idea. Y posteriormente podemos decir que tal vez podemos utilizar cobre y aluminio en razón a los costos. ¿Cuál es más caro? ¿Cuál es más económico? Pero bueno, ahora, si hablamos específicamente de lo que son los aislantes, pues el aislante pues corresponde a un hule con ciertas propiedades para soportar temperatura, para soportar agua, para soportar que se quemen rápidamente ante el fuego. Un aislante sabemos perfectamente que no permite el paso de los electrones hacia un punto distinto, es decir, está confinado. Por esta razón nosotros podemos tomar con confianza un conductor eléctrico que esté, digámosle, con una corriente eléctrica y no darnos ningún golpe eléctrico. Ahora bien, los aislantes prácticamente están en todos los alambres conductores que así se requieren. Aquellos conductores que más utilizamos nosotros en los equipos de línea blanca, los electrodomésticos, las PC, los electrónicos, todo eso, todos los conductores eléctricos están revestidos de un aislante. Muy bien. Por otra parte, también podemos pensar y tener otras nociones respecto a lo que es el conductor eléctrico. Por ejemplo, su calibre. Su calibre. Ya hemos visto que vamos a utilizar conductor de cobre o conductor de aluminio según así lo requiramos. Sin embargo, también hay que considerar para ellos el fenómeno de la temperatura ambiente. Muy bien, el fenómeno de temperatura ambiente es sumamente importante, ya que los estudios han demostrado que conforme la temperatura ambiente se incrementa, vamos a presentar un comportamiento como este en nuestra resistencia. Es decir, a una temperatura normal de 24 grados centígrados, la resistencia puede ser R1, pero si la temperatura ya es mucho más alta, la resistencia pues puede ser R2. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a una mayor temperatura, la resistencia de un conductor eléctrico se puede ver incrementada. Y de ahí que debemos de cuidar la temperatura ambiente donde esté instalado. Obviamente, pues, para nuestros países en los cuales son de temperaturas más cálidas, esta resistencia puede variar, sin embargo, de una forma no significativa. La teoría nos dice que la resistencia va a cambiar, pero realmente, como bien recordarán ustedes, pues hay un margen de tolerancia o un máximo en el cual la resistencia va a incrementarse. Lo contrario sucede si la temperatura ambiente desciende. Si la temperatura ambiente desciende, entonces vamos a tener una resistencia 3, en la cual la R3 es menor, lógicamente, que la R1 y lógicamente menor que la R2. Eso no quiere decir que a temperaturas más frías, nuestro conductor eléctrico, su resistencia disminuye. Y esto pues es bastante interesante. Ahora, la pregunta sería, ¿y qué hacemos entonces si la temperatura hace que se incremente la resistencia? Bueno, la solución en equipo electrónico es colocarle ventilación, ponerle disipadores de calor,
Posiblemente, aunque no muy utilizado, incrementar el calibre de nuestro conductor. Sin embargo, incrementar el calibre del conductor también se vuelve bastante oneroso. Es decir, sería más caro porque un calibre conductor de mayor diámetro implica que va a tener una menor resistencia. Veremos en una clase posterior donde analizamos la resistencia eléctrica, por qué es que se da esto. Ahora, comprendiendo esto, podemos pensar ahora, bueno, alambres conductores, tanto de cobre como de aluminio, lo tenemos tanto de hilos y también como sólidos. De hilos vamos a utilizar cuando queremos flexibilidad. Pensemos en la línea blanca, en los equipos electrónicos, los aparatos que utilizamos normalmente como la computadora, una secadora de pelo, una plancha de ropa. ¿Queremos flexibilidad? Perfecto. Pero tienen la particularidad de no tener una buena resistencia mecánica. Es decir, no podemos tirar de ellos tan fuerte porque los hilos internos se romperían y se vería disminuida el área de esa región donde se rompió el cable conductor, el hilo interno. Entonces, si se reduce el área, vamos a tener entonces un incremento de la resistencia y por lo tanto un mayor calentamiento en ese punto y lógicamente como consecuencia posterior que el conductor eléctrico se va a dañar o va a formarse falsos contactos internos, provocando que la energía del equipo eléctrico se interrumpa a veces, se vaya y venga. Utilizamos alambre sólido cuando necesitamos una buena resistencia mecánica. Cuando veamos y necesitemos someter a tirón fuerte a nuestro cable conductor, como por ejemplo cuando se diseña una instalación eléctrica domiciliar. Imaginémonos nosotros colocando un alambre flexible dentro de un tubo PVC que va a alimentar, por decirles, una lámpara en nuestra casa. Intentemos imaginar eso, un alambre o un conductor de hilos introduciéndolo en una tubería PVC. Creo que todos nos damos cuenta que nunca va a pasar. Bueno, podemos colocar una guía como alguno pensará para tirar de él, pero no es correcto porque en el tirón se rompen los hilos internos, provocando entonces lo que ya hablamos, que el conductor va a reducir su área, la resistencia va a incrementar y va a promover mayor calentamiento. Entonces, utilizamos alambre sólido por esa resistencia mecánica que presenta y básicamente porque es bastante bueno para tirar de él. Lógicamente tampoco vamos a tirar con él con tanta fuerza porque sí lo podemos romper. Entonces, una razón rápida para usar hilos o usar sólido. Respecto al calibre, pues los calibres de los conductores comenzarían, por ejemplo, con el calibre 28, que aproximadamente es el calibre conductor que utilizamos en un par de audífonos de esos donde escuchamos música. El número va bajando y el área del conductor va incrementando. El típico alambre que utilizamos para instalaciones eléctricas domiciliares es el calibre 12 AWG, norma americana. Pero también utilizamos calibre 10 cuando vamos a conectar una ducha eléctrica, motores de bombas de agua. También calibre 8 para lo que son acometidas eléctricas, es decir, para el tablero de flipóide de nuestra casa. Y sucesivamente. Mientras más pequeño sea el área, mientras más pequeño sea el número, el área transversal o diámetro va a ser cada más grande y al mismo tiempo va a poder transportar una mayor cantidad de corriente a un voltaje también más alto. No olvidemos este concepto. Muy bien, de momento pues creo que las ideas preliminares respecto a los conductores eléctricos creo que están bastante claras. Y no olvidemos que nosotros utilizamos bajo convención la corriente eléctrica como si fuera de más hacia menos. Pero bien sabemos que eso no es correcto, sino que está presente la que llamamos corriente electrónica. Sin embargo, estas dos pues solamente difieren en su signo.
porque en magnitud o valor absoluto son y tienen que ser idénticas. Finalmente, queremos nosotros aislarnos de un potencial peligro de contacto eléctrico, es decir, de contacto con corriente, pues tenemos que forrar adecuadamente este conductor con un aislante. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase y no olviden suscribirse al canal, por favor.